representación de doña Josefina Martínez, que le habla Juan Felipe Villanueva, abogado de la misma, viene a evaluar junto con los demás abogados los alegatos solicitados con anterioridad a este tribunal. Como bien dijo el presidente del tribunal, nuestro alegato seguirá principalmente en dos partes. En primer lugar nos referiremos a la excepción de jurisdicción del tribunal y en segundo término tocaremos el fondo del contrato que es objeto de litigio, tanto respecto a su existencia como de sus efectos. Ya a continuación, y antes de referirnos a los aspectos antes mencionados, si es que cuento con la autorización del tribunal, referirnos muy brevemente a los hechos que creemos que son bastante relevantes en ciertos aspectos para nuestra argumentación. Muy brevemente puede hacerlo. Bueno, con fecha 15 de marzo de 2014, la compañía Reunera del Atlántico S.A. O CRA de aquí en adelante, acompañada a nuestro juicio antijurídicamente por su matriz Basimal Associés S.A., presenta ante la Secretaría de la Corte Internacional de Arbitraje una solicitud de arbitraje en contra de Eximar, representada por doña Josefina Martínez. Para estos efectos, la misma persona, puesto que se organiza como un empresario individual que ejerce su actividad con ese nombre, Eximar. La referida demanda se funda en el incumplimiento del contrato de compraventa internacional de mercadería, supuestamente celebrado entre ella como compradora y CRA como vendedora, y la compraventa se referiría a una serie de productos, todos en conjunto vendidos por el precio de $100.000 de los Estados Unidos, que con una modalidad de pago FOB. Tanto la compraventa como la competencia otorgada a este tribunal para conocer las controversias suscitadas con respecto al contrato que es objeto de la controversia se fundarían tanto en la orden de compra como en la factura pro forma que CRA recibió de don Tomás Hito, personaje este último que se presentó como gerente de administración y finanzas de Eximar y que vía correos electrónicos habría negociado el referido contrato con CRA en desconocimiento de Josefina Martínez y sin poder alguno para representarla. Primera afirmación. ¿Es gerente o se presentó como gerente? Se presentó como gerente. Pero usted, la parte de Josefina Martínez, ¿es el gerente del negocio? No, No es. no. Trabaja en la agencia de administración. No, la ¿Qué gerente. sería un impostor? ¿Está comiendo los hechos, abogado? No, los hechos son que se presentó como gerente de administración y finanzas. ¿Está diciendo Y se que no es? presentó como que. No. ¿Y los que firman dice gerente? Sí. Muy exclusivo. Bueno, dado por conocido los hechos, pasamos a referirnos a la excepción de jurisdicción del tribunal relativa a la jurisprudencia, la cual vamos a separar en dos. Jurisdicción. Perdón, de jurisdicción, la cual vamos a separar en dos supuestos. El primero, el caso en que el tribunal considere el contrato objeto de la controversia como inexistente o al menos inoponible para la parte demandada, y un segundo supuesto que es el caso de considerarse el contrato objeto de la controversia como existente y oponible a la parte demandada. Cuando habla de contrato se refiere al contrato... El contrato de compraventa del PL. No recuerdo el traje No. Consideramos, como se ha recalcado con anterioridad en todas las instancias procesales anteriores a esta, que el contrato de compraventa que alega la parte demandante nunca existió, o por lo menos no es oponible a Josefina Martínez, como sí podría llegar a ser oponible a don Tomás Hito en caso de considerarse por los señores del tribunal el contrato como válido entre estas dos partes. Esto, puesto que nunca supo él mismo hasta la solicitud de arbitraje de la contraparte, y son temas que se van a tocar con mayor detalle en el fondo. De lo anteriormente dicho, se colige forzosamente que la pretendida cláusula arbitral contenida en ese contrato tampoco existe, o al menos no es oponible a la parte demandada. En base a lo anterior, entendemos, y de hecho fue así, nuestra contraparte adució
adujo, perdón, el principio de la separabilidad del convenio arbitral respecto del contrato para agregar que la cláusula arbitral contenida en este existía igualmente y que obligaba a Josefina Martínez, puesto que se trataría de una realidad independiente a este contrato. Frente a estas alegaciones, no cabe más que negarse, puesto que la Corte de Apelaciones de París ha señalado que cuando no hay una demostración de compromiso contractual, no se puede separar la cláusula compromisoria del respectivo contrato, dado que este sería inexistente. ¿Qué fecha tiene ese fallo? Mayo 2013. ¿Qué cámara de la Corte de Apelaciones de París? CFR tenía algo que ver con la cámara, porque si no. CFR no van a derivar que se confronta. Entonces no sé. No sé qué cámara era. Lea la cita para saber de dónde está citando. Corte de Apelaciones de París, mayo 2013, EARL de la Audier. Eso, a pesar de que usted fue previamente advertido que tenía que hacer la precisión de la cita, no la buscó. Eso no. Sí, la busco. La tenemos. ¿Qué significó? Segundo. No está en su memoria, así que no lo busqué. Dice lo mismo. No importa, prosigo, por favor, prosigo. Bueno, el resultado de lo dicho anteriormente sería que los árbitros estarán inhabilitados para conocer de la disputa. Refiriéndonos al segundo supuesto dentro de esta acepción a la jurisdicción, como ya ha quedado claro, nosotros sostenemos primeramente que el contrato de compraventa internacional de mercadería es inexistente, y pese a lo anterior y considerando las diversas opciones, es mejor contemplar qué sucedería en caso que los señores del tribunal estimaran que el contrato efectivamente existe. En este caso, el acuerdo arbitral contenido tanto en la orden de compra completada por don Tomás Ito y en la factura pro forma enviada, sería de todas maneras inoponible a Josefina Martínez, dado que, como se ha anunciado en todas las instancias procesales y como se argumentará de inmediato, el primero no representa a la demandada, ya que no contaba con los poderes suficientes para hacerlo. Al efecto, resulta muy atingente atender a la legislación chilena, al igual como lo hizo la contraparte, cuando se refiere a la teoría del factor de comercio contenida en el Código de Comercio para sostener la capacidad del señor Ito para representar a Josefina Martínez. Esto, toda vez que la capacidad para comprometer, obligando al mandante, está regulada en los artículos 6 y 7 del Código de Procedimiento Civil, como algo se dijo en el juicio anterior, de manera que el poder supuestamente entregado al... No hay un juicio anterior, usted es el juicio. El único. Me refería al anterior. No hay anterior, usted es el primero. No, Bueno. De manera que este poder supuestamente entregado al señorito debe haber cumplido con una de las formas de otorgamiento que el artículo 6 del Código de Procedimiento Civil establece, y aún más, en virtud del inciso segundo del artículo 7, la facultad de comprometer debe haber sido otorgada de forma expresa, y eso es algo que está claramente establecido en la ley. Siendo así, que no existiendo consentimiento de ningún tipo por parte de la demandada, el conocimiento que haga esta controversia el tribunal con cualquier otro fin, a nuestro juicio, que no sea declarar la incompetencia propia, constituiría una vulneración al principio general del derecho del debido proceso, que está establecido internacionalmente, así como también en nuestra propia legislación, en la ley de arbitraje comercial internacional e incluso en la Constitución. Perdón, ¿no le parece a nivel internacional, verdad, que sería muy fácil para una parte signataria del acuerdo de arbitraje alegar requisitos de forma de su propio régimen jurídico, su propio ordenamiento jurídico para poder excluirse del acuerdo de arbitraje? Sí, porque no en todos lados, sí. no en todos lados, perdón, no en todos los regímenes o ordenamientos jurídicos se exige que la facultad para comprometer específicamente sea por escrito. Entonces sería una manera muy fácil de poder excepcionarse el día de mañana a un juicio diciendo, bien, en realidad efectivamente es vigente,
pero no tiene la facultad explícita de comprometer que me exige el ordenamiento jurídico. Sí. ¿No le parece que eso redundaría o contravendría otro principio fundamental a nivel comercio internacional como es la buena fe contractual y los principios generales del derecho? En cuanto a la primera pregunta respecto a alegar las formas del derecho interno, podemos decir que lo que nosotros acabamos de establecer toma sentido cuando nos remitimos al contenido del contrato de compraventa, porque... No, pero estoy hablando usted me dice, yo voy a tomar tema jurisdicción, Sí. usted me resuelve de manera distinta a esta, está atentando contra las garantías fundamentales de debido proceso. Ya, pero perfecto, yo le digo al revés. Póngase en el caso del demandante que se encuentra con un muro que siempre su co-contratante le reclama un elemento formal o de solemnidad para poder excepcionarse en un acuerdo de arbitraje. ¿Por qué es necesario a nivel del comercio internacional andar averiguando el régimen interno de cada uno de los estados para poder decir, mire, a ti necesito que me entregues un proxy que sea por escrito? Porque a lo mejor usted va a decir, no, que de acuerdo a mi ley, el que tiene que dar esto es la Asamblea General de Accionistas y tendría que, con la inmediatez que exige el comercio internacional, estar pidiendo prácticamente hacer estudios de derecho o informes jurídicos sobre los requisitos para poder comprometer. O sea, ¿no te parece que es contradictorio con lo que buscamos en un comercio integrado? Sí, si mal no entiendo su pregunta, le hago la precisión de que, a nuestro entender, normalmente en un caso de comercio internacional y en todos los casos en general, se dan conflictos entre principios generales de derecho, en este caso el que usted me está planteando entre el debido proceso y la buena fe. Pero por el mérito de lo hecho y teniendo en consideración que la misma ley de arbitraje internacional chilena se basa en todos los usos y costumbres recogidas por la UNCITRAL, O sea, la ley modelo es UNCITRAL, pero lo que dice la ley que sea un acuerdo por escrito, que conste además por intercambio de correo electrónico, por ejemplo. ¿Por qué me está diciendo eso? le estoy diciendo en el sentido de argumentar que... Yo estoy mandando los poderes, usted me está diciendo que está facultado. Porque la forma dice el artículo 7 que usted me está diciendo que no, usted me dijo, el artículo 7 sí. dice que tiene que ser explícito. Ya. Pido permiso, honorario tribunal, Adelante, por favor. Bueno, mi nombre es... Identifíquese. Sí, mi nombre es Lucas Barro, y un poco yéndome a la pregunta, ¿no es cierto?, hecha por usted, árbitro, un tema que después en mi exposición voy a ahondar mucho, ¿no es cierto? Aquí, ¿no es cierto?, sí se entregan, voy a andar en los principios de la UNIDROIT, porque efectivamente se entregan salida, de la UNIDROIT, porque efectivamente sí se entregan salidas, ¿no es cierto?, mediante las cuales se estaría haciendo, sin llevar una diligencia tan acabada, que se cumpliera un principio, o sea, que se cumpliera el principio, por ejemplo, de velocidad del comercio, qué sé yo, bastándose con la notificación de la existencia de una representación o de una persona queriendo representarlo, en este caso, quien se autodenomina nuestro gerente, don Tomásito, bastándose la notificación del tercero a nosotros como parte, a doña Josefina Martínez. Como le digo, de eso voy a ahondar bien después, pero como le digo, hay un principio, ¿no es cierto?, en el que se recoge que la notificación sería una salida, un derecho para el tercero en favor, ¿no es cierto?, de la velocidad del comercio, sin ¿La notificación de quién? Me perdí. la notificación de un tercero representando, de un representante representándolo. Pero el demandante, de acuerdo a lo que se puso en sus correos, ellos preguntaban por la demandada y en definitiva se decía que se tenía poder suficiente por el señor Tomasito, entonces... Justamente se dejó de notificar a nuestra parte ¿Cómo representada. iban a ubicarlo? ¿Cómo iban a saberlo? O sea, Queremos conocer a la señora Josefina, no que trabaja en su casa. En realidad ese argumento no me parece pertinente. Pero por favor, termino. Tengan 6 minutos. Para tener toda jurisdicción. ¿Sí? Si alguien más de jurisdicción, ¿por qué habla ahora? Bueno, en relación a lo anteriormente dicho, el principio competence ampliamente aceptado permite
que el tribunal se declare incompetente para conocer de la controversia y de hecho admite la posibilidad al revés, cuando diga que nos declaremos competentes. pero una posibilidad del principio de competencia de declarar la incompetencia. Bueno, finalmente, y para pasar a la parte de la legitimación activa de la matriz Pacimal Associés, y para complementar lo anterior debemos resaltar que la competencia de los tribunales es dada en general por la parte demandante al especificarse las peticiones concretas en la demanda, y podemos ver que en los memoriales de nuestra contraparte ni siquiera se hace mención a las peticiones concretas que en la solicitud de arbitraje están contenidas. Entonces cae incluso negar la competencia que se entrega al tribunal si no prosiguen con lo sostenido de la solicitud. Hola, mi nombre es Tania Marchand. Voy en un segundo tema importante respecto de la jurisdicción del tribunal. Voy a hablar de la legitimación activa de Pacimal Associés. La contraparte pretenden que Pacimal Associés sea legítimamente activa para demandar en este caso, basándose en una jurisprudencia relativa al grupo de sociedad. Y voy a desarrollar un poco este tema. Estas doctrinas y jurisprudencias han admitido la incorporación de partes no signatarias a determinados contratos, es decir, que los efectos de la cláusula arbitral se pueden hacerse extensivo a quienes no han prestado directamente su consentimiento en el contrato. Entonces, la primera y la más importante jurisprudencia que trató de este tema del grupo de sociedad es de Dow Chemical Company contra Isobel Saint-Gobain del 23 de septiembre de 1982 de la Corte Internacional de Arbitraje. Ella dice que la cláusula compromisoria puede liar a las otras sociedades del grupo cuando ellas han jugado un rol importante en la conclusión, la ejecución y la resiliación del contrato, y entonces que se puede ver la voluntad. Entonces, lo más importante que dice este fallo es la intención de las partes más que la existencia de un grupo de sociedad. Entonces, y respecto a esta jurisprudencia, esta jurisprudencia fue confirmada muchas veces después, y aplicada como en otro fallo en la Corte de Apelación de París. ¿Pero esos fallos no le perjudican a su posición? Usted está diciendo que Pacimal no es parte en este caso. Todos esos fallos dicen que sí es parte. No, porque estoy hablando de un tema Vaya de... al punto. Sí, estoy hablando de un tema de voluntad, y podemos ver que en los hechos la Pacimal Associés no ha hecho nada en la conclusión, nada en la negociación y nada en la ejecución. Entonces no han mostrado su voluntad en la participación de este contrato y de este cláusula compromisoria. ¿No han hecho nada? Me Nada. pregunto, de acuerdo a lo que un poco usted ya conoce, cuáles son los argumentos de la contraparte en esta parte de los hechos. Es decir, ellos señalan que sí ha habido participación importante. ¿Qué es lo que dice usted al respecto? Sí, pero no han significado su voluntad en participar en este contrato. Pero le dicen que sí. ¿No tiene en mente los argumentos de la contraparte? El memorial, lo que dijeron. No es función de este tribunal recordarse. En efecto, han participado en el transporte de las mercaderías,
pero eso no significa realmente que han participado en la conclusión del contrato y en los hechos es una actuación secundaria, es parcialmente. Pero no perdón, presidente, no significa participar en la conclusión o la resolución el hecho que estén demandando el incumplimiento. ¿Cómo? Si están demandando el incumplimiento del contrato, pacimal, ¿no participa ahí también en la resolución del mismo? No. En el término no. Porque lo que estoy explicando es que no tienen legitimación activa de hacer eso porque... No lo sé, pero para demandar, pero si están demandando es porque ya están participando en el término, ¿no? Pero no. Pero ahí usted diría que cualquier persona... Yo no digo nada, yo soy árbitro. Perdón, señor, que podría llegar cualquier persona y decir que participó en la conclusión del contrato. Su parte acaba de reconocer, le ha reconocido a su contraparte participación en una parte de la ejecución del contrato. Secundario. Pero le ha reconocido algo que ellos dijeron en su memorial. Usted aparte están ratificando además, porque están discutiéndolo, que efectivamente están pidiendo que se declare el cumplimiento, por tanto están pidiendo que se declare, o sea, están pidiendo que se reconozca que participan en el término del contrato, o finalmente el cumplimiento forzoso. Entonces ya tenemos 2 de 3. Prosiga, por favor, tiene que terminar, ya estamos en el tiempo. Así que... 2 minutos. Entonces tenemos, en base a todo esto, sobre la jurisdicción, la incompetencia de la jurisdicción, solicitamos al tribunal respetuosamente que se tenga por evacuada la presente contestación a la demanda arbitral. Y segundo, que se declare incompetente para conocer de la controversia, no solo en razón de la ausencia de peticiones concretas de nuestra contraparte, sino que también por ser inexistente o al menos inoponible a la demandada, el contrato en cuestión y consecuentemente el acuerdo de arbitraje contenido en él, o que en su defecto, en caso de considerarse el tribunal competente para conocer de la controversia, se rechace la demanda en todas sus Eso es la parte final, que sus socios deberían decir. Muy bien. Bueno, entonces paso a la parte demandante para que dé respuesta a las excepciones planteadas. Buenas tardes, señor árbitro. Buenas tardes, señores árbitros. Mi nombre es Antonio Larraín, por la parte demandante. Felipe Zamorano, y que les habla, pasará a referirse a la excepción de incompetencia presentada por la contraparte. Básicamente el argumento jurídico de la contraparte es bastante sencillo, se puede expresar 20 minutos, se pueden reducir a 1 y de manera bastante más clara. Lo que quiere aducir la contraparte es decir, y que básicamente lo confunde. Uno es si existe verdaderamente, si se cumplieron los requisitos para que se haya celebrado válidamente un acuerdo de arbitraje. Lo segundo es los efectos jurídicos, la punibilidad del acuerdo de arbitraje respecto a una persona determinada. Pareciera ser que la contraparte, al momento de decir que es inoponible a la señora Josefina Martínez, tiende a confundirlo como que fuera inexistente a su vez. Esos son 2 temas que trataremos separadamente. A su vez dicen que por el hecho de ser separables, tienen razón, son separables y por lo tanto no pueden coexistir, uno es causa del otro, por lo tanto no pueden coexistir si alegando la inexistencia del contrato de compraventa. De esta manera, en posterior respecto al fondo, nos vamos a referir de por qué sí el contrato de compraventa existe y por las razones de por qué es oponible a la señora Josefina Martínez. ¿Por qué no podría un tribunal arbitral declarar la inexistencia o la nulidad de un contrato? No, lo puede. Entonces, no, básicamente, y tal como lo establece el artículo 6º, número 9 del reglamento de la CCI, mientras existe un acuerdo válido, el tribunal puede pronunciarse respecto a la validez o invalidez o nulidad del contrato. Lo que se discute aquí, lo pone en duda, es la existencia de un acuerdo válido. Ahora,
¿cómo vemos la existencia de un acuerdo válido? Como todo contrato, el acuerdo de arbitraje es un contrato primeramente, y por lo tanto requiere una oferta y una aceptación. Esos son un principio de, digamos, requisitos del acto jurídico. Ahora, ¿dónde está la oferta y dónde está la aceptación? Primero, ¿dónde está la oferta? Está en la misma orden de compras. La orden de compra establece una cláusula que dice que la sola expedición de esta orden de compra se entenderá aceptado el acuerdo arbitral. Nosotros, al mandar esa orden de compra, básicamente estamos haciendo una oferta de celebrar un acuerdo arbitral en términos tales que hasta la mera aceptación, es decir, la aceptación tácita en este caso, que sería la sola expedición de la orden de compras para que se entienda formado el consentimiento. Entonces, y esto está reconocido no solo a un nivel nacional, sino desde un punto de vista internacional. Si uno analiza los principios UNITOA, que básicamente, si uno observa su preámbulo, dice que no solo serán aplicables cuando las partes no hayan designado una legislación, que sería este caso, sino además sirve para interpretar los instrumentos internacionales y a su vez la ley nacional. Ahora, tenemos claramente que existe un consentimiento porque además este acuerdo arbitral está contenido en dos documentos distintos, en la factura pro forma y en la orden de compra, ambos que fueron válidamente celebrados. Distinto del caso es por qué es oponible a la señora Josefina Martín. Ahora, este es el punto central, porque si bueno, no fuera oponible, pareciera ser que la contraparte está, a nuestro criterio, alegando normas de ordenamiento jurídico interno para excusarse de sus responsabilidades y en esto nunca hay que perder el punto. Esto es un contrato internacional y esto es un arbitraje internacional. Ahora, si uno analiza los principios UNITOA, básicamente se observan dos principios rectores, es la buena fe y la doctrina de los actos propios. La buena fe tiene que infundir el comercio propiamente tal es variante, requiere velocidad, requiere, de por sí es de suyo que existe un grado de desconfianza por la distancia que existen las personas, por el envío de mercadería, los métodos de pago. Entonces, si no existe esa confianza, la buena fe es el principio rector de todo esto, de todo. Las partes no pueden partir de la base que la otra no está negociando de buena fe. La buena fe se presume en las partes. Y es tanto que los principios UNITOA establecen que es un principio rector y que las partes no pueden limitarlo ni excusarse de ello. Segundo, es la doctrina de los actos propios. Las partes que han obligado por lo que ellos hayan realizado, tanto de actos positivos como lo que han dejado de hacer, y a su vez la persona que en la justa convicción en relación a esos actos los obliga. O sea, la persona no se puede desentender de sus propios actos y luego pretender como si no hubieran existido. Pero aquí en el caso concreto, En el caso concreto, estamos hablando de lo que la conducta esperable de su parte al celebrar un contrato o entrar en negociaciones con una persona que se dice representante de otra. ¿No hay una falta de negligencia de saber quién es esa persona? No lo creemos, porque si uno analiza, digamos, los propios principios UNITOA que establecen y se ponen en la suposición. Señora Larraín, ¿por qué tendríamos que aplicar los principios UNITOA en esta relación jurídica? ¿Por qué tenemos que aplicar los principios UNITOA? Sí. No solo... No es ley aplicable. No estamos pidiendo que sea la ley aplicable en cuanto si son principios rectores que rigen. De hecho, la doctrina estima que los principios UNITOA son un reflejo de la ley católica. ¿Cuál doctrina? ¿De quién? La señora Vázquez estima esto. ¿La señora María Fernanda Vázquez? María Fernanda Vázquez, tal. ¿Y tienen un fallo en que se funde María Fernanda Vázquez para decir eso? En que no se haya determinado ley aplicable o una ley aplicable distinta y han decidido aplicar los principios UNITOA. Eso queda al criterio del tribunal. No, le estoy preguntando a usted. Usted me está invocando doctrina. Sí, no, estoy invocando doctrina, no me refería a jurisprudencia específica. Pero me imagino que si leyó la doctrina la señora Vázquez, que es bien inteligente, habrá citado una doctrina, por ejemplo, algún fallo. No lo recuerdo en el momento. Sí. Ahora, lo importante es que estos principios se ponen en la situación de que alguien obre sin poder o excediendo. Y básicamente esta es la regla general. Dice el artículo 2.5, dice que cuando un representante actúa sin poder o lo excede, su acto no afecta las relaciones jurídicas entre el representante y el tercero. Pero el número 2 establece la excepción. Sin embargo, cuando el representante genera en el tercero la convicción razonable de que el representante tiene la facultad para actuar por cuenta del representado,
y que el representante está actuando en el ámbito de este poder, el representado no puede invocar contra el tercero la falta de poder de representación, la falta de poder de representante. Es el término, la convicción razonable. Lo razonable frente a una situación como en los hechos, donde una persona tiene el mail institucional como gerente, donde la persona acude y lo mandan a una convención en el exterior, presentándose como gerente y en representación de la compañía, cuando tiene cartas de presentación como gerente, y lo que más, ya el hecho culmine esto es cuando recibe a las personas en las propias dependencias. Eso va más allá de toda convicción razonable. A la persona no se le puede exigir más. Estamos en una situación de que es un comerciante, de que, como nosotros, como nuestra representada, que básicamente comercia con muchas personas y no se le puede imponer un deber tan gravoso como el atender a un artículo preciso de un Código de Procedimiento Civil, el inciso segundo, sobre una palabra que debe constar por escritura pública, el comprometer. El comprometer expresamente no se le puede exigir como convicción razonable. Además, si traemos el principio de la buena fe y de los actos propios, el conocer que básicamente no le era atribuible o que carecía de poder de representación. Pero eso no me parece para estos efectos importante. La ley lo